Para los uguas, el territorio es símbolo de lo sagrado y la conexión con la vida. La tierra es considerada su madre y la sangre de esta el petróleo, la que la mueve. Hoy conoceremos la historia de este gran pueblo ancestral, un pueblo que lucha por su tierra y nos enseña cómo los derechos humanos impactan nuestras vidas. En este video exploraremos el Sistema Universal de Protección, los sistemas regionales y cómo estos escudos legales defienden comunidades frente al poder extractivo. A través de su historia, veremos por qué los derechos humanos no son solo leyes, son la vida misma. Empecemos. Escondida entre las cordilleras colombianas se encuentra la legendaria y ancestral comunidad indígena Ugua, una comunidad sabia y visionaria que ha perdurado en el tiempo para continuar con su legado por muchas décadas más. La comunidad indígena Ugua es una de las más antiguas e importantes de Colombia. En la actualidad, aproximadamente unas 8.000 personas se reconocen como pertenecientes al pueblo Ugua. Su principal asentamiento se encuentra en el departamento de Boyacá, aunque también habitan en Arauca y norte de Santander. Uno de los territorios más importantes es el resguardo de Báchira, una región majestuosa donde mantienen vivas sus tradiciones culturales y espirituales. El pueblo Ugua ha luchado durante décadas por la protección de su territorio y cultura, amenazados por la explotación petrolera y minera en su territorio ancestral, lo que va en contra de su cosmovisión, donde el petróleo es considerado la sangre de la madre tierra y su extracción causa desequilibrio. En 1997, emprendieron una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos del pueblo Ugua, especialmente por la falta de titulación completa de su territorio y la consulta previa inadecuada para proyectos extractivos en sus territorios ancestrales. La Corte dictó una sentencia histórica a favor de los Ugua en diciembre de 2024, ordenando al Estado colombiano completar el saneamiento de su territorio, asegurar consultas efectivas y crear un fondo de desarrollo comunal, entre otras medidas. El Estado colombiano otorgó la primera licencia de exploración petrolera en el territorio Ugua en el año 1995 a la multinacional Oxy. Desde entonces se fueron desarrollando de manera progresiva diversas actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que no fueron consultadas ni consentidas por el pueblo Ugua. Estos proyectos generaron daños irreparables en el territorio, atentando contra la cosmovisión de los Ugua y su mandato divino de proteger a la madre tierra. La falta de información oportuna y certera sobre los proyectos vulneró su desarrollo a la autonomía y a la toma de decisiones sobre su territorio. Ante la falta de un Estado que atendiera sus necesidades y reclamos, los Uguas se vieron forzados a acudir a instancias internacionales, haciendo uso inicialmente del Sistema Universal. En 1997 presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo bajo el Convenio 169, denunciando la falta de consulta. El comité de expertos investigó, recomendando en 2001 que Colombia suspendiera proyectos sin consulta previa. Además, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, amplificaron su causa con ONGs internacionales. Este sistema tiene tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que les permitió presentar quejas, recibir informes y hacer presión global.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece como prioridad el derecho de las comunidades indígenas a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Con esta disposición, los gobiernos deberán consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten directa o indirectamente su derecho a decidir. Así, las comunidades indígenas participarán en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo, lo que implica la responsabilidad de proponer las gestiones necesarias para llegar a acuerdos. Este derecho a la consulta previa busca garantizar que los pueblos indígenas y tribales tengan voz en las decisiones que impactan sus vidas y territorios, promoviendo su participación activa y efectiva. En este caso, se aplica el sistema interamericano. Los UWA recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997, bajo la Convención Americana. Alegaron violaciones a su territorio y cultura, y tras años de investigación, la CIDH llevó en 2020 el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2024, tras un fallo histórico, la Corte se pronunció. Colombia violó la consulta previa y debe reparar daños, demarcar tierras y garantizar consultas futuras. En este sistema se logra apreciar que fue un poco más ágil y emitió medidas cautelares y sentencias vinculantes, protegiendo así comunidades en tiempo real. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión, a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales y los derechos de la niñez como resultado de la dispersión de una manifestación por parte de miembros del pueblo UWA contra la realización de proyectos extractivos. Además, concluyó la Corte que el Estado violó el derecho a la participación en la vida cultural y el derecho al medio ambiente sano como resultado de las afectaciones a lugares de gran valor cultural y espiritual para el pueblo UWA, y por falencias estatales y en el otorgamiento de licencias ambientales y en la mitigación de daños ambientales. El fallo de la Corte Interamericana del caso UWA es un fallo muy importante, es emblemático y es un hecho histórico y un precedente para los pueblos indígenas en Colombia, porque es el primero en el que un tribunal internacional condena al Estado colombiano por la violación de derechos colectivos, territoriales y culturales de un pueblo indígena que viene luchando por sus derechos por décadas. La victoria UWA no es solo suya, nos asegura que en nuestras comunidades se pueden frenar proyectos que amenazan nuestro entorno. Los sistemas universal y regional convierten palabras en acción, protegiendo no solo selvas, sino el derecho de todos a una vida digna. Cuando los derechos humanos se alzan, todos ganamos. Todos los pueblos indígenas deben cumplir una misión en su territorio y que ellos entiendan que así como los UWAs logramos acudir, llegar a espacios internacionales, asimismo ellos tienen los mismos derechos como comunidad para ser escuchados y para hacer que sus derechos sean respetados, sean garantizados y sean protegidos. Los UWA nos recuerdan que los derechos humanos son la raíz para un mundo más justo. Sin ellos, perdemos la tierra, agua y la vida. Su lucha prueba que los tratados internacionales no son solo papel, son poder para transformar. Gracias por acompañarnos.